tracción. Regresamos a la doble tracción. Gente, les decía que el congestionamiento vial equivale a un 6.5% del PIB según una investigación de la UCR. Ahora, hay muchas propuestas, ¿verdad? Una de ellas es la famosa línea de metro, más ampliaciones de puentes para eliminar los cuellos de botella, más sectorización, etc. Ahora, hacia eso debemos apuntar. ¿Es eso lo que necesitamos? Yo creo que antes de empezar a hablar de eso, tenemos que entender cuál es parte de la raíz del problema. Ahora que mencionaba la sectorización, desde 1999 en este país se está discutiendo esta idea y muchísimos planes y muchísimos estudios han sido sepultados por la presión que generan los grupos de transportistas en este país. No puede ser posible que la discusión de la modernización del transporte público ponga primero sobre la palestra los privilegios y los beneficios que puedan tener los intereses de los grupos autobuseros y de taxistas en lugar de la satisfacción de los usuarios. Yo creo que yo voy en esto con Asdrúbal porque también a veces hablamos de transporte y decimos, metemos el tema directamente de Uber, de que hay que legalizar Uber, pero muchas veces el transporte público es el mejor transporte, además es accesible para el resto de la ciudadanía. Yo pongo un ejemplo, en países, en una ciudad como Buenos Aires, lo que ellos llaman, que no le llaman metro, le llaman el subte, todo el mundo lo usa y en cuestiones de segundos usted atraviesa, de minutos, segundos sería más rápido, de una ciudad a otra, de lo que usted podría durar 2 o 3 horas. Y es que un poco ese es el problema realmente, o sea, yo creo que el tema de Uber realmente simplemente es una complementación, una complementariedad, por así decirlo, del transporte público. Todos los países desarrollados han entendido muy bien esto, el problema no radica ni en limitar la importación de vehículos particulares, ni tampoco en generar más carreteras. Es imposible ampliar más algunas vías, por ejemplo en Europa, uno ve que perfectamente algunos países europeos tienen calles simplemente de un carril, de una vía, pero tienen una gran infraestructura de transporte público por debajo de sus ciudades. Entonces el hecho de cómo podemos hacer para interconectar las diferentes formas de movilidad urbana a través de no solo movilidad colaborativa, sino también de transporte público, me parece a mí que radica el sistema, pero por algún motivo se han visto como que son temas totalmente en contraposición. Bueno, pero digamos, vos mencionabas esto de que intereses de ciertos grupos de transportistas no deberían por qué como coaccionar a que el gobierno o quienes sustenten el poder pues le entre a un tema como la sectorización. Pero, digamos, esos intereses están y el problema es que muchas veces se les ha, yo creo, faltado el respeto como se les está faltando ahorita con Uber. Porque Uber es ilegal, digamos. En este momento es ilegal, según la ARECEP, digamos, quien cobre por transporte, eso es ilegal, debería estar regulado y pagar lo que tiene que pagar, etcétera. Yo creo entonces, digamos, que efectivamente, por supuesto, esos intereses no deberían coaccionar al gobierno a tomar ciertas medidas o a no tomarlas, como en el caso de la sectorización. Lo que pasa es que el gobierno tampoco puede pedir respeto, digamos, o pretender diálogo con estos sectores si estamos hablando, si se ha sucedido esto con Uber, digamos. Yo por lo menos no uso Uber porque yo sigo el criterio de la ARECEP, es ilegal y yo como transportista me sentiría completamente abofeteado porque es como, ¿qué? Pero entonces yo aquí pagando lo que tengo que pagar, poniéndome en derecho y de ahí. Ahí realmente sí te tengo que corregir porque realmente ningún tribunal de este país ha dicho que Uber es ilegal. Y de hecho me parece una verdadera falta de respeto al Estado de Derecho, más bien que el presidente de la República busque decretar la ilegalidad de algo o no, en vez de irse a los tribunales, como debería ser, haciéndolo mediante decreto, como lo hizo recientemente durante los últimos meses. No puede ser posible que el presidente llegue al punto de sacar un decreto presidencial diciendo que Uber es ilegal y que en general la movilidad colaborativa es ilegal por presiones de los taxistas como resultado de una reunión con este grupo. En este momento hay dos propuestas en la Asamblea Legislativa para generar la discusión respecto a la movilidad colaborativa en el país. Es una realidad palpante, es decir, hay más de 18,000 personas que tienen una fuente de ingreso en el país en este momento gracias al tema de Uber. Entraría a competir con todos los taxistas que ahorita están trabajando de eso, porque entonces lo que hace es una competencia, y en este caso me parece que Uber hace una competencia desleal al no pagar impuestos. Sí, igual digamos, yo creo que Uber paga nadie todos los impuestos que le corresponden a la ley. Por ejemplo, los taxistas están pagando un montón de cuestiones que Uber no, y por lo tanto, por eso tienen mejores carros, dan hasta servicios extra, porque ese dinero que los taxistas rojos están pagando, ellos no. Y ese dinero lo reinvierten haciendo esa atención. Igual al digamos, público. yo creo que ninguno, aquí por lo menos, no creo que ninguno te contradiga o se oponga a la que efectivamente hay una necesidad de un transporte como Uber y de que la gente pueda y que es una discusión legislativa que se debería dar en el país. Digamos, todo eso de lo que aporta Uber, también, no te lo quito, yo te lo apoyo por completo y me parece que es necesario, pero en estos momentos no está regulado y eso yo concuerdo con Paola en que es una competencia desleal.
Ahora, Beatriz, usted iba a decir algo, pero ahí la cortamos. No, que en cuanto a la legalidad hay que tener en cuenta que el derecho viene después de que pasa algo. Entonces tampoco podemos decir que Uber es estrictamente legal porque no está regulado. No, y no lo dije. De hecho, lo que estaba diciendo es que es una discusión que me parece que es sumamente importante tener en el país. Es claro que en este momento existe un vacío legal, o sea, hay criterio de parte del Poder Ejecutivo, hay criterios de otras instituciones y además hay una realidad social y un conflicto social entre taxistas y personas que han encontrado una fuente de ingreso en eso. Entonces me parece que es un verdadero deber legislativo en este momento discutir las dos iniciativas de ley que hay presentadas en el Congreso para ver cómo se va a entender el tema de la movilidad colaborativa en el país, porque de que existe, existe y existe desde hace más de 2 años. Ahora, no nos vayamos todos por el tobogán de Uber, ¿verdad? Que es muy largo. Porque vamos, hay otras propuestas como lo del metro, como lo de intervenir más puentes, ¿verdad? Para evitar los cuellos de botella. Un cuestionamiento que mucha gente hace a estas propuestas es, bueno, pero eso va a resolver realmente la crisis vial que tenemos en Costa Rica. ¿Dónde entra la educación en todo esto? O sea, la gente está usando el transporte público. Yo concuerdo, efectivamente, no es un transporte público óptimo como para que alguien se sienta motivado a usar el transporte público, no solo motivado, sino inclusive seguro o respetado, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado anécdotas terribles en líneas muy importantes de autobús, o sea, no líneas que transportan 4 gatos, sino que son líneas fuertes entre provincias, donde es horrible, digamos, el trato que sucede. ¿Dónde entra la educación en todo esto? Porque, digamos, desde mi opinión, yo creo que efectivamente hay que entrarle a lo contingente, como son algunos puentes. Yo no sé en qué momento a alguien en este país, donde no hay planificación, en mi opinión, yo no sé el Ministerio de Planificación qué ha hecho, porque siento que es como que planifican para 4 años y después, ¡buf! Y después otra planificación para 4 años, otra planificación. ¿A quién se le ocurrió aceptar puentes de 2 carriles cuando venís con 3 carriles detrás y 3 carriles enfrente? No entiendo. Eso fue lo que pasó con la Ruta 27, sí, claro. que se pensó para hace 20 años y actualmente eso no está funcionando. Y es lo que este gobierno, digamos, también ha trabajado. Hicieron un diagnóstico de todos los puentes del país. Ahora con esas tormentas tropicales se demostró la ineficacia en la que estamos en nuestra red vial. Esto es de entrada de urgencia. Ya no tanto, digamos, ya los estudios están y las valoraciones están. Esto es voluntad política y esto es que tiene que entrarse. Ahora, yo también creo que yo no estoy como tan de acuerdo con la gente que habla, por ejemplo, de que, bueno, es que todo, tiene que haber una migración hacia la bicicleta, tiene que haber una migración hacia caminar. O sea, porque primero, por esas circunstancias actuales, yo creo que a las personas no se les puede decir, vayan, anden en bicicleta cuando no hay rutas de bicicleta. Y las ciclovías es pintar una calle a la mitad. O sea, para mí es súper peligroso, digamos, que un gobierno motive, digamos, andan en bicicleta y que la gente se ponga a andar en vías que no están pensadas para bicicletas. O sea, sucedería lo mismo que sucedió con transporte, de que era un desastre y después había que sectorizar. O sea, el flujo de bicicletas debería estar en unas rutas muy claras. Yo lo que creo es que el diseño de nuestras ciudades se ha pensado más para los vehículos que para la gente y para el tránsito nuestro. Yo quiero respaldar en esto porque yo ando en bicicleta y esa cultura que uno va a la bicicleta aquí de la U del apartamento, etcétera, y a mí ya me atropellaron una vez, me levantó un carro en este cruce viniendo de la ciudad de investigación y yo soy ciclista, o sea, yo sé andar en bici y todo. Te atropellaron y no escribiste un libro como Antonio Álvarez de no escribí un libro, pero lo podré escribir más adelante. Pero ya está promocionando. Pero digamos, a uno le cuesta porque las calles no están diseñadas, hay huecos por todos lados, hay un irrespeto al ciclista, los carros le pasan a la par. A mí un tráiler me botó en la 27 también, que guindando la baranda de un puente. O sea, de verdad que el ciclista acá no tiene cómo sobrevivir en esas calles. Y las motos. Las motos son un peligro andante. Yo tengo un conflicto abismal. Uno va cruzando, uno ve los carros que vienen y no se fija y viene una moto ahí. Pero es que también el tema, por ejemplo, ahora no compro una moto como comprar un chicle, literalmente. Sí, o sea, puede ir a comprar sin crédito hasta a un importador de electrodomésticos. Bueno, que de hecho es una de las cosas que Sergio Mera, quien tendremos más adelante, apunta en su preludio a plan de gobierno, ¿verdad? Porque él dice, vea, la solución, más allá de todo esto, pasa también por ponerle un tope a la cantidad de importaciones de carros que podríamos tener en este país, pero es que ¿verdad? eso es lo que iba a apuntar. Para mí esa es la solución más fácil y más cortoplacista que uno podría ver. O sea, lo que hay que entender es también por qué las personas incurren en la inversión de endeudarse hasta por 7 años, por $20,000, $30,000, es precisamente por la ausencia de transporte público de calidad. Pero sí creo que debe ponérsele, o sea, no sé si un tope, pero debe ser regulado, o sea, porque pero ya tampoco regulado, puede ser Antonio Álvarez de Santi que propone una meta como de carros eléctricos, pero bueno, también tiene que haber como una meta de hasta dónde queremos llegar o cómo queremos seguir
pariendo carros Ernesto, en este ya país. está regulado. De hecho, o sea, uno puede pagar por el mismo vehículo hasta $10,000 más que en Panamá. Entonces, ¿cuánto más queremos cobrar por un vehículo? $150,000. Es decir, realmente estar regulando el precio de la importación de vehículos no soluciona el verdadero problema de fondo, que es que solo el 60% de los costarricenses ven en el transporte público una opción viable de transporte, cuando lo ideal en una ciudad desarrollada debería ser de que al menos el 80% de los costarricenses utilicen el transporte público. Sí, es que Bueno, aquí y hay más también carros que la ARECEP se ponga las pilas, porque hace como 2 años tenían el 84% de las denuncias contra buses y contra buses nada más acumuladas. Entonces tampoco uno puede como retroalimentar al servicio público porque ARECEP no está haciendo su trabajo. Pero bueno, las calles llenas de carros y las papeletas de varios partidos llenas de jóvenes menores de 35. Tampoco es un desfile del elenco de High School Musical, ¿verdad? Porque es menor de 35. Yo creo que ya después de 30 ya partió ese tren. Pero habrá liderazgo joven. Vamos a una pausa y entramos a eso con la doble tracción.